Les damos la más cordial bienvenida de nueva cuenta a esta segunda charla de las cibercharlas jurídicas que Tavares y Tavares ha preparado para todos sus clientes, socios y a todos nuestros conocidos que nos acompañan el día de hoy. Pues bueno, sin más preámbulos, quisiéramos dar inicio a esta charla que tiene que ver con los elementos del pagaré para que sea exigible. El día de hoy tendrá el gusto de presentar esta ponencia el licenciado Rodrigo Chávez Martínez. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y él es parte del equipo de litigio de la firma Tavares y Tavares, encargado de algunos asuntos de índole mercantil y administrativo. Pues bueno, sin más preámbulos, le dejamos la palabra a Rodrigo Chávez Martínez, por favor, para que sea tan amable de exponernos el tema del día de hoy. Gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Iván. Hola, muy buenas tardes, amigos. Qué gusto que nuevamente estén con nosotros el día de hoy en esta semana de cibercharlas jurídicas. Vamos a continuar con un tema que se encuentra muy relacionado con el del día de ayer. Antes quisiera hacer una precisión previa. A todos los colegas abogados deben de saber que trataremos de utilizar un léxico con la menor cantidad de tecnicismos posibles. Esto es ya que la finalidad o el objetivo de las charlas es poder apoyar a las empresas, es decir, a sus gerentes, representantes o a todas aquellas personas que se encargan en el día a día de realizar o trabajar con títulos de crédito y muy específico con el pagaré. Entonces, vamos a evitar tanto este tipo de palabras como referencias innecesarias a las leyes aplicables. Asimismo, la idea es que todas las personas que están tomando esta charla, podría entenderse que es un poco básica, pero que son elementos muy importantes para que en el momento en que nosotros nos veamos en la necesidad de exigir jurídicamente ante un órgano jurisdiccional el cumplimiento de estos pagaré, pues bueno, saltemos ese primer paso que es que nuestro pagaré cumpla con esos requisitos. Bueno, pues sin más, vayamos directamente a la presentación. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es la promesa de pago de una suma determinada de dinero. Regresemos un poquito a lo que se platicó el día de ayer. Ayer nos señalaban que los títulos de crédito son aquellos documentos que tienen incorporado un derecho, es decir, que necesitamos tenerlos físicamente. También se señaló que otra de las características de los títulos de crédito es la literalidad, es decir, que debemos de estar en todo momento a lo que se encuentre expresado en el propio documento, es decir, si se señala que tenemos una deuda de 420,000 pesos, estaremos a esa deuda. Y es importante también esta parte en cuanto a las omisiones que pudiéramos tener. A manera de ejemplo, hay veces que pagamos una parcialidad respecto del documento, del pagaré, pero si no lo anotamos o no lo señalamos en el pagaré, pues bueno, vamos a tener el inconveniente de que no vamos a poder acreditar en un primer momento que se cumplió con parte o con una parcialidad del pago. Bien, otras dos características importantes que comparte el pagaré con otros títulos de crédito es la autonomía y la abstracción. Esto es de suma relevancia ya que debemos de entender que el pagaré es una obligación autónoma, que no nos interesa o no le debiera de interesar al juzgador en el momento en el que se lo presentamos, de dónde deviene ese pagaré, quién es el tenedor. Es decir, lo más importante aquí es que nosotros tenemos el título de crédito y lo vamos a poder hacer exigible. Bien, otra de las características que tienen los títulos de crédito, y aquí viene la relevancia del cómo conformar adecuadamente un pagaré, es la posibilidad que tenemos que al momento de su exigimiento lo hagamos mediante una vía privilegiada. Ayer se señaló de forma muy rápida que los títulos de crédito nos permiten ejecutarlos de una forma mucho más sencilla que cualquier otro tipo de documento. Recordemos, seguramente ustedes como empresa
conocen o han tenido experiencias respecto de asuntos en materia laboral, quizás también en materia civil, en materia administrativa o incluso en la propia materia mercantil, en donde primero tenemos que demandar, tenemos que traer al demandado, él nos tiene que contestar, ambos ofrecemos y desahogamos pruebas, hay un periodo de alegatos y se emite una primera sentencia. Bueno, generalmente las partes inconformes promovemos medios de impugnación y posteriormente incluso existe un juicio que conocemos como el juicio de amparo. En pocas palabras, demándame, gáname y veremos si todavía te pague. ¿Por qué razón? Pues bueno, ustedes se imaginarán que muchas veces los demandados de este punto a este punto pues generan una serie de triquiñuelas jurídicas con las cuales se dejan de alguna manera en un estado de insolvencia y pues bueno, ¿de qué nos sirve llevar todo un juicio si al final no vamos a poder llegar a la meta que es el cobro o la recuperación de las cantidades adeudadas? Bueno, el tener como fundamento de nuestro de base de la acción un pagaré, lo que nos permite es lo siguiente: desde el primer momento en el que le avisamos al juez y éste a través de su representante le requiere de pago al demandado, si éste no cumpliere con el pago, nos da la posibilidad de que nosotros embarguemos bienes del demandado. Es decir, que podamos acceder en el mejor de los casos a embargar o trabar las cuentas bancarias, que podamos quizás embargar un inmueble, quizás un edificio o tal vez un departamento, o bien bienes muebles, entre ellos pues quizás autos o equipos tecnológicos, etcétera. Lo importante aquí es que con el pagaré vamos a acceder a la vía privilegiada, requeriremos de pago, embargaremos y esto nos permitirá garantizar el resultado del juicio. Ya después, si el resultado es a favor o no, ese es otro momento, es algo que no nos vamos a meter. Lo importante es tener un pagaré bien hecho para acceder perfectamente a esta vía. Y es que, como bien lo decía ayer el licenciado Iván, tener un título de crédito y ejercitarlo en esta vía, si estuviéramos en un partido de fútbol, es como ir ganando 1-0. O lo señalaba también que es como tener la bota en el cuello del demandado. ¿Por qué razón? Quiero que ustedes se imaginen, y algunos de nuestros amigos y socios de negocio ya han estado en esta situación, en la cual les requieren el pago de un pagaré, no lo recuerdan, no tienen para pagar o la razón que sea, y les traban las cuentas bancarias. Pues esto va a afectar terriblemente sus operaciones. No les va a permitir cumplir con otras obligaciones, tanto con otros acreedores, con otros proveedores, no hablemos de temas fiscales, principalmente el tema de nóminas. Entonces, cuando nosotros estamos ahogados de esa manera, pues no nos queda más que tratar de negociar, ¿no? En el mejor de los casos, o llamar al abogado e intentar todo lo que sea posible para modificar esa situación. Entonces, si ustedes tienen claridad de lo que implica, digamos que la afectación que puede tener, pues bueno, la idea será que el día de hoy conozcan los elementos necesarios del pagaré para que en un supuesto en el cual nosotros seamos los beneficiarios del mismo, podamos estar en la mejor de las situaciones. Y en todo caso, pues bueno, sus abogados o nosotros como sus abogados, preocuparnos de otras cuestiones. Bien. El pagaré, como todo título de crédito en general, tiene dos elementos personales. El primero de ellos es el acreedor o el beneficiario y el segundo, el más importante, el suscriptor o el obligado. Puede aparecer, no necesariamente, sin embargo, ahorita vamos a platicar que se da mucho en la práctica, una tercera persona que es el aval. Y el aval es un tercero que de alguna forma se vincula con el obligado principal para el caso en el que éste no cumpla con el pago consignado en el pagaré, pues el acreedor o el beneficiario tenga la posibilidad de exigírselo también al aval. Bien, aquí viene nuestro primer consejo respecto a las cosas que ustedes tienen que cuidar al momento de suscribir pagarés. Y esto es respecto de las facultades de la persona que suscribe el pagaré o bien que la persona jurídica, entendámoslo como empresa, dentro de sus objetos o fines, pueda otorgar y imponerse como aval en títulos de crédito. Bien,
Señalábamos que es importante revisar las facultades de las personas porque quiero que se imaginen esto. Pues muchas veces cuando nos asignan cuentas, nosotros siempre tratamos de, en un primer momento, conciliar con los deudores, expresarles que las complicaciones que pueden tener, que en costos puede esto ser bastante elevado. Sin embargo, hay momentos en los que los deudores dicen, pues no pago y no pago. Bien, uno como abogado se está saboreando esa demanda porque va a poder fundamentarla en un pagaré. Y entonces cuando revisamos el pagaré, la primera pregunta es, ¿y verdaderamente quien suscribió el pagaré tenía facultades de representación? Bien, veamos. Cuando estamos realizando o suscribiendo un pagaré entre personas jurídicas, entiéndase entre empresas, debemos de verificar que Rodrigo Chávez, en el momento en el que viene a suscribirlo y dice que es el apoderado de Equipos Médicos Ultravioleta SADCB, tenga facultades suficientes, y lo tenemos aquí abajo. Ustedes deben de revisar el poder notarial, el instrumento notarial, en el cual señale que esa persona, Rodrigo Chávez Martínez, tiene facultades de emisión, suscripción, aceptación, endoso o aval de cualquier tipo de título de crédito. Misma situación sucede para el objeto de las empresas. ¿Por qué razón? Hay veces que el apoderado sí tiene facultades para suscribir estos títulos, pero no verificamos el acta constitutiva de la empresa. ¿Y qué creen? Al momento de que nosotros ejercitemos ese pagaré, vamos a tener un grado de ineficacia porque en un primer momento no vamos a poder vincular directamente a la empresa con la obligación o el cumplimiento de ese pagaré. Esto es muy importante, no lo olviden, póngalo en una especie como de pasos a seguir de qué es lo que tenemos que verificar. Si por alguna razón ustedes consideran, bueno, tengo dudas, bueno, ahí es el momento en el cual deben de consultar al especialista. Ahora bien, para aquellos amigos abogados, si bien la plática no es dirigida para ustedes, aquí un consejo que hemos visto. La Ley General de Títulos y Operaciones señala y presume que los representantes de las sociedades mercantiles tienen facultades para suscribir títulos de crédito. Sin embargo, no nos confiemos, la práctica a veces nos enseña que puede venir reveses y la idea es tener un documento lo más perfecto posible. Bien. La Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es la que regula principalmente el tema del pagaré, menciona 6 elementos que debe de tener el pagaré. De estos 6 elementos, a ti, operador, en el día a día que suscribes o verificas la suscripción de pagarés, te pido que te aprendas casi de memoria que existen 3 elementos de existencia. Sin estos 3 elementos de existencia no estamos ante un pagaré o no estamos ante un título de crédito. Los otros 3 podemos olvidarlos y la ley nos suple o existen ya criterios que nos permiten dejarlos de lado, pero no así estos 3 que te voy a mencionar en este primer momento. La mención de ser pagaré. Todo documento que diga o supongamos que es pagaré tiene que decir como frase sacramental que es un pagaré. Entonces aquí tenemos nuestro primer elemento de existencia. El segundo elemento de existencia, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Si nuestro pagaré no dice que yo voy a pagar de forma incondicional la cantidad de 423,500 pesos, estamos ante un elemento de inexistencia. Perdón. Y el tercero de ellos es la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Este es un elemento de alguna forma lógico. La firma es un signo inequívoco que permite suponer la voluntad de la persona que lo suscribió. Es decir, si no existe la firma, no importa todo lo demás, porque no estaremos ante la presencia de un pagaré o de un título de crédito. Entonces, recordemos, son 3 los elementos: mención de ser pagaré, la promesa incondicional y la firma. Los otros 3 elementos son sencillos, no pasa nada de alguna forma si los olvidamos porque la ley los suple. Sin embargo, es importante que nosotros mismos establezcamos esos elementos.
¿Cuáles son? El nombre de la persona a quien debe de hacerse el pago. Si yo lo suscribí, Rodrigo Chávez, pues bueno, a lo mejor tengo que señalar a Iván Pita, ¿no? Como mi acreedor. Segundo, el cuándo y el dónde se suscribió el pagaré, ¿no? Ciudad de México a 26 de mayo. Y el tercero, la fecha y lugar en la que se debe de realizar el pago. Este también es importante, sin embargo, la ley suple para el caso en el que no lo señalemos, los supuestos en los cuales va a proceder. Ahora bien, veámoslo un poco, digamos que el pagaré en acción. Aquí tenemos un ejemplo, alguno de los formatos que a veces llegamos a utilizar, y vayamos a nuestro primer elemento, el que señala que debe de haber la mención incondicional de ser pagaré, ¿no? Perdón, la mención de ser un pagaré. Lo tenemos en dos partes. Primero, en el título, aquí lo podemos ver, y posteriormente lo tenemos en la primera línea del primer párrafo. ¿Cuál es la mención que vale? La del primer párrafo. Ya hay un criterio para nuestros amigos abogados que señala que si el título de crédito menciona que es pagaré, pero no se encuentra en el contenido o en la redacción, vamos a tener un problema. Si es que no nos confiemos y establezcámoslo tanto en el título como en el propio contenido de la redacción. Ahora bien, nuestro segundo elemento de existencia, la promesa incondicional, y lo tenemos aquí redactado y dice, debemos y pagaremos incondicionalmente, y por este lado, la cantidad de 428,348 pesos. Ya tenemos los dos primeros elementos de existencia de nuestro pagaré. Y el tercero, pues bueno, iría en este apartado, la firma del suscriptor, del deudor, Rodrigo Chávez Martínez. Entonces, imaginemos que ya está firmado y con esos tres elementos tenemos un pagaré existente. Ahora bien, agregamos los otros tres elementos que señala el propio artículo 170, el lugar y la fecha de suscripción, Ciudad de México, 1 de febrero de 2020, el lugar y el momento del pago. Aquí tenemos señalado un domicilio en la alcaldía Cuauhtémoc y señalamos que este pagaré es a la vista. Más adelante vamos a precisar las formas de vencimiento de los pagares, pero en este momento les digo que un pagaré a la vista es aquel documento que tenemos guardado y en el momento en que nos presentamos ante el deudor, vence el pagaré y tiene la obligación de cumplir con la obligación. Es importante que tengamos en mente que el pagaré a la vista, desde este momento les señalo, es nuestra mejor opción por una cuestión de prescripción que más adelante vamos a hablar. Y bueno, también tenemos el elemento señalado aquí. Bien, nuestro tercer. La fecha y lugar de pago, en el lugar en el que suscribió. Bueno, creo que ya mencioné los requisitos de existencia y los demás requisitos que establece el artículo 170 y con esto tenemos un pagaré perfecto y existente. Ahora bien, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en relación con el Código de Comercio nos permite establecer diversas disposiciones, cláusulas, insertos en nuestro pagaré que si las partes están de acuerdo, las vamos a poder exigir. El primero de ellos, y que muy continuamente lo utilizan, que es el tema de establecer intereses moratorios. Es decir, si tú no cumples con el pago del pagaré en el momento de su vencimiento y transcurre el tiempo, pues bueno, voy a poder cobrarte una cantidad extra por ese incumplimiento. Ahora bien, lo que tienen que saber respecto de los intereses moratorios es que existen criterios no solo en México, sino criterios internacionales que estipulan que un título de crédito, un pagaré en específico, cuando se establecen intereses elevados, se debe de considerar como usura. ¿Y qué es la usura? Es la explotación del hombre por el hombre. En términos sencillos, un juez, si considera que los intereses son extremadamente elevados, va a considerar que nosotros estamos abusando de la capacidad económica de esa persona, que nos estamos aprovechando y por tanto, de oficio, ellos van a reducir el porcentaje del interés moratorio. Es decir, no hay necesidad de que el demandado señale
que tiene un interés moratorio que se puede clasificar como usura. Simplemente con que el juez lo perciba será suficiente para que lo reduzca. Ahora bien, otro de los elementos que podemos señalar y que puede ser bastante importante, sobre todo para aquellas empresas que tienen ya una matriz en la Ciudad de México o que tienen sucursales en distintos lugares y quieren fijar de alguna forma dónde se va a llevar el juicio, podemos fijar, nos lo permite el Código de Comercio, el lugar en el que en todo caso se va a ventilar el asunto. Y aquí tenemos un inserto en el cuarto párrafo que nos señala que para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento, requerimiento judicial, vamos a estar sometidos a los juzgados y tribunales locales o federales de la Ciudad de México. Es decir, ya amarramos que si tenemos un tema de un juicio y tenemos nuestro despacho de abogados aquí en la Ciudad de México o por la razón que consideremos nos conviene llevarlo aquí en la Ciudad de México, bueno, pues si las partes y en este caso el suscriptor deudor firma este pagaré, se estará vinculando a llevar el juicio aquí en la Ciudad de México. Bien, hace rato señalábamos también que puede haber un tercer elemento personal en el que puede existir o no puede existir. Y en este caso estamos hablando del aval. Si vamos a establecer un aval en el pagaré, necesariamente también tenemos que cuidar los mismos temas que para el deudor principal, facultades de suscripción que se puedan constituir como aval y verificar la firma. Me voy a detener un momento en esta parte de la firma, que parecerá muy obvio, pero que tenemos ahí una serie de asuntos en los que a veces nos complicamos como empresa y como despacho la vida nosotros mismos. Generalmente cuando nos entregan un pagaré para su ejecución, partimos de la buena fe y le preguntamos incluso al cliente, oye, tú estuviste en el momento en el que se suscribió el pagaré. Sí, sí, yo lo vi. No, pero pues uno de mis empleados lo verificó. Sí, no te preocupes, no pasa nada. Bien. Cuando ya iniciamos nuestra demanda, procedemos y contesta el demandado respecto de el requerimiento de pago que se le hizo, pues a veces nos señalan que no es su firma y esa es una de las excepciones que pueden oponer ante este tipo de juicios. ¿Y qué implica que diga o señale que no es su firma? Bueno, para nosotros en un primer momento nos vemos obligados a nuevamente consultarlo con el cliente y ahí es cuando nos ha saltado más de una vez que no tenemos certeza de si firmó o no firmó verdaderamente la persona que dice que suscribió ese pagaré. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que continuar con el juicio, pero eso lo que implicará es que tengamos que ofrecer y se tenga que desahogar en su momento la prueba idónea para verificar si la firma es o no es del suscriptor y es una prueba pericial en caligrafía, grafoscopía, pero bueno, el punto es tendremos que gastar, tendremos que invertir y le quitaremos certidumbre a nuestro pagaré. Entonces, como recomendación, establezcan políticas en las cuales puedan verificar su resguardo. Ahora bien, ya vimos el ejemplo de un pagaré perfecto con sus 3 elementos de existencia, también con los 3 elementos que completan el artículo 170 de la Ley General y con algunos agregados que podríamos hacer. Esta imagen ya tiene identificados y relacionados los elementos. Si ustedes quisieran que en algún momento se las compartiéramos, con mucho gusto, dejen un mensaje y les estaremos enviando esta imagen. Ahora bien, el momento del vencimiento de los pagares. El pagaré o su vencimiento hace referencia al momento en el que nosotros podemos hacer exigible o aquel en el cual el deudor tendría que cumplir con el pago consignado en el documento. El primero de ellos es el pagaré a fecha fija, es el cual se fija un día concreto. Vamos a suponer que hoy 26 de mayo señalamos que este pagaré tendrá como día de vencimiento el día 26 de junio. Le estamos dando un mes al demandado y estamos señalando un momento preciso. Ahora bien, hay una segunda forma que es el pagaré a un plazo contado desde la fecha. Es decir, si nosotros podríamos señalar como fecha,
podríamos partir de la fecha de la suscripción, el día de hoy, 26 de mayo, y decirle, bueno, a partir del 26 de mayo vas a tener 2 meses para cumplir con el pagaré. Y entonces, aunque no le precisamos de alguna forma cuál es la fecha, estamos vinculándolo a la fecha de suscripción. Es decir, podemos preparar nuestro formato y a lo mejor por X cuestiones lo firmamos el día 28 de mayo, pues entonces tendremos que nuestra fecha de vencimiento es 2 meses a partir de la suscripción, la cual fue el 28 de mayo, ¿vale? Tenemos una tercera forma, que es el que veremos hasta acá abajo, dejar el pagaré de vista para el final, el pagaré a plazo contado desde la vista. Nuevamente, las partes podemos vincularnos y obligarnos de la forma en que nosotros queramos, ¿no? Hay veces que por razones jurídicas o por razones de conveniencia y también hay veces que por razones de imaginación establecemos momentos para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Uno de ellos puede ser un plazo a partir de que nos lo pongan a la vista. Imaginemos que tenemos guardado nuestro pagaré que dice que tendrá 2 meses a partir del momento que se le ponga a la vista. Lo tenemos guardado. No lo sacamos en el mes de mayo y no lo sacamos en el mes de junio, pero lo sacamos en el mes de julio. Y entonces vamos y le decimos, oye deudor, te presento mi pagaré, tienes que pagarme de acuerdo con lo que estipulamos aquí, 2 meses. Y entonces estos 2 meses correrán a partir de la fecha de junio en el que se lo hayamos presentado. Bien, ahora la recomendación para ustedes, suscriptores o aquellos validadores de pagarés, es establezcan un pagaré a la vista. ¿Por qué razón? Las otras 3 fechas necesariamente, las otras 3 momentos de vencimiento de un pagaré forzosamente nos vinculan a un tema de prescripción del pagaré. ¿Y qué es la prescripción del pagaré? Bueno, hace rato hablábamos que cuando accedemos a la vía ejecutiva mercantil sustentada con un documento, en este caso el pagaré, no tenemos que informarle al juez el por qué tenemos ese pagaré, no tenemos que informarle el origen de ese pagaré y podemos ir directamente al requerimiento y al embargo. La prescripción lo que nos dice es que una vez que haya vencido el pagaré, y que no hayas hecho efectivo o ejercido tu acción en los próximos 3 años, vas a perder la ejecutividad de ese pagaré. A eso es a lo que nosotros de forma sencilla le decimos prescripción. Es decir, ya no podemos demandarlo en la vía ejecutiva mercantil, tendremos que exigir en todo caso. No es que ya no podamos exigirlo, sino que nos vamos a tener que cambiar de carril a una vía ordinaria y en esa vía pues sí vamos a tener que demandar, mandar a traer al demandado, desahogar pruebas y una serie de circunstancias que no tendrían que suceder por tener el documento ejecutivo. Y la más importante, aquí se eliminan el tema de la abstracción y de la autonomía del pagaré. Es decir, posterior a los 3 años, cuando queramos requerir ese documento, el pago que se encuentra consignado, ahora sí vamos a tener que ejercer una acción causal en la cual le digamos al juez perfectamente de dónde viene ese pagaré, la razón y la fuente de la obligación, el incumplimiento, y tenemos que acreditar otros elementos. Entonces, tengamos cuidado. Hace rato les señalaba que teníamos que establecer políticas en nuestras empresas para el resguardo de pagarés, para verificar que estos sean suscritos por las personas idóneas. Dentro de esa misma política establezcamos que de cajón el pagaré tiene que ser a la vista. Ya será quizás en un caso particular en el cual ustedes lo consulten o lo valoren si le establecen algún otro tipo de vencimiento. Pero en un primer momento ustedes dejen fijado el vencimiento a la vista para que en todo caso podamos prolongar nuestro periodo de prescripción. Bien, bueno, sigamos avanzando. Las acciones derivadas del pagaré. Esto sí ya es un poco para términos jurídicos, pero es importante que ustedes los conozcan. ¿Qué es lo que podemos hacer con un pagaré? Pues bueno, lo adecuado es que siempre el deudor de forma voluntaria cumpla con la obligación consignada en el mismo. Pero si no, pues bueno, vamos a ejercitar en el órgano jurisdiccional la acción cambiaria directa. ¿Y qué es la acción cambiaria directa? Es la posibilidad del tenedor del pagaré
del tenedor del pagaré, no necesariamente del acreedor principal, porque recordemos que también puede circular ese pagaré a través del endoso. Es la acción que tiene el tenedor para requerirle el pago al obligado principal y a sus avalistas. Es decir, podemos a través de esta acción, siempre y cuando no haya prescrito los 3 años que estábamos mencionando, requerir, embargar y en su momento, pues bueno, concluir el juicio en esa vía. Ahora bien, supongamos, yo, Rodrigo Chávez, como representante de mi empresa, Equipos Médicos Ultravioleta SADCB, me constituí como deudor principal. Sin embargo, la persona o la empresa con la que estaba contratando, pues bueno, se da cuenta que yo voy iniciando en el negocio y me pide un aval. Me dice, necesariamente te pido un aval. ¿Podría yo establecerme como aval como persona física? Sí. No habría ningún problema. Lo que implicaría es que si no cumpliera mi empresa, pues bueno, irían sobre los bienes de mi persona, quizás un departamento, un auto o el dinero que pueda tener en las cuentas bancarias. Sin embargo, ustedes en la práctica verán que eso no siempre es lo más idóneo. ¿Por qué razón? Pues no necesariamente puede ser un patrimonio similar el que pueda tener yo por mi propia persona que el patrimonio que pueda tener la empresa. Entonces, hay veces que nos dicen, bueno, podemos establecer también una persona como aval, pero aquí lo importante es, si yo me constituí como obligado principal y mi aval lo requirieron, lo embargaron, digamos que es mi hermano y su empresa necesita operar, necesita que le destraben las cuentas bancarias y entonces dice, bueno, yo quiero evitarme problemas porque voy a tener más problemas con mis trabajadores, voy a tener problemas con mis otros acreedores, yo te pago, no te preocupes, yo te pago, cerremos este juicio. Bueno, pues ahora tendrá ese avalista el ejercicio de la acción cambiaria en vía de regreso, que no es otra cosa que ahora él como tenedor del pagaré, porque tendrán que entregárselo, podrá ir en mi contra. ¿Por qué razón? Porque yo soy el deudor principal. Él únicamente me estaba apoyando, me estaba avalando y pues bueno, no tendría por qué cumplir con esa obligación y pues ahora me va a cobrar a mí y a eso es a lo que le llamamos la acción cambiaria en vía de regreso. Ahora bien, propiamente en la demanda, ¿qué es lo que se puede exigir respecto del pagaré? Primeramente, recordemos que es el importe consignado en el documento. Hace rato teníamos el ejemplo de un pagaré y pues bueno, vamos a establecerlo aquí. Podremos reclamar los 428,348 pesos. Bien, ¿qué otra cosa podemos reclamar junto con el pagaré? Los intereses moratorios, ya sea los que hayamos pactado las partes en el pagaré o los intereses al tipo legal. La ley suple que para el caso en el que no señalemos un interés moratorio, pues bueno, podemos ir a lo que nos señala el propio Código de Comercio y la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ahora bien, ¿qué otro elemento podemos reclamar? Los gastos y costas son supuestos muy especiales, pero no está de más demandarlos desde el principio, pero son aquellos momentos en el cual el demandado sin tener razón se opone o a veces no ofrece pruebas o llamémosle, y es una palabra que se utiliza en el gremio, de forma temeraria se niega a pagar. Entonces, de una forma o como una forma de sanción, los jueces llegan a sancionar a las partes, primeramente a los deudores cuando estamos ante este supuesto y también los gastos y costas podría ser en nuestra contra cuando no acreditamos los elementos de nuestra acción. ¿Cuál podría ser? Hace rato hablábamos de la firma y si nuestro documento se comprobaba que no es la firma del suscriptor o del deudor, pues entonces nos podría sancionar el juzgador con gastos y costas por ejercitar, accionar la actividad jurisdiccional y no tener los elementos necesarios. Ahora bien, otro reclamo que podemos hacer, y esto no se encuentra en la ley, sino que se ha ido dando a través de las interpretaciones de nuestros tribunales federales y sobre todo de nuestra Suprema Corte de Justicia, es que podemos también establecer en la demanda el pago del impuesto al valor agregado respecto de los intereses moratorios. Repito, ¿podemos reclamar el IVA? Sí, pero exclusivamente de los intereses moratorios y con otra condición, que se haya establecido de forma perfecta en el pagaré que se va a poder exigir.
Habrá pagarés, y los hemos visto recurrentemente, en el cual señalemos, bueno, se exigen también los impuestos que genere la presente acción. Esa es una afirmación genérica, se puede establecer en el documento, pero al ser una afirmación genérica, los jueces no la podrán tomar en cuenta, porque lo que nos señalan es, nosotros tenemos que estar a la literalidad del documento. Si es una afirmación genérica, nosotros no podemos interpretar, por tanto no es procedente. Entonces, aquí la sugerencia no lo teníamos o no lo establecimos en este formato, pero también podemos estipularlo y señalar que se pagará impuesto al valor agregado sobre los intereses moratorios que se genere. Bien. Ya hablamos sobre las acciones derivadas y también señalamos de una forma rápida el tema de la prescripción. Seguramente han escuchado o hay veces que nos han llegado con consultas de, bueno, pero es que mi pagaré venció y no lo requerí en el momento y me dice el abogado que ya no lo podemos exigir, ¿no? Ya establecimos que sí lo vamos a poder exigir, pero ya no en la vía que esperábamos, va a tener que ser en otra vía y que vamos a tener que acreditar los elementos causales del dónde de bien. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho porque no transcurra el periodo de prescripción de un pagaré. Ahora bien, un poco tratando de darle cierre para proceder a las preguntas que pudieran tener ustedes, amigos que suscriben en el día a día estos títulos, es darles algunas recomendaciones que, si bien pueden ser jurídicas, algunas otras no tanto, pero que al final del día es que nos permitan darle la eficacia a estos documentos. La primera de ellas es no vincular el pagaré con otra obligación. Ayer ya se había mencionado que en ocasiones ciertos títulos de crédito, muy en específico los pagarés, se vinculan con contratos de arrendamiento y decimos, bueno, me vas a firmar estos pagarés y te los voy a ir entregando mes con mes en el momento en que cubras la renta. Y eso mismo lo establecemos en el propio pagaré. Bueno, pues estamos mutilando de alguna forma la naturaleza de esta obligación. Quiero recordar y ser enfático, el pagaré es una obligación independiente y autónoma que no requiere de las demás. Y si nosotros insertamos en este documento una causalidad, ya sea con ese contrato que señalamos o con cualquier otro contrato, pues vamos a mutilar las características, en este caso la característica de abstracción, porque el demandado tranquilamente podrá oponer una excepción señalando que existe una causalidad y por tanto no es exigible ese pagaré. ¿Qué es lo que va a suceder en términos prácticos? Pues bueno, nos va a complicar la vida porque un juez va a decir, tiene razón, efectivamente está vinculado a otra obligación y por tanto yo no soy el competente o esta vía, la vía ejecutiva mercantil, no es la idónea. Pásate a otro carril que puede ser la vía ordinaria mercantil o puede ser la vía ordinaria civil, pero ya no voy a conocerla. Entonces, si alguna vez han escuchado, les han sugerido que vinculen una obligación de cualquier contrato de prestación de servicios o de compraventa o de arrendamiento con el pagaré, no lo hagan, porque entonces van a perder la efectividad del pagaré. Bien, ahora, verificar si tienen bienes los demandados. Aquí tenemos una situación. Quiero platicarles que nos sucede mucho en el despacho, que a veces pues yo soy un personaje que aprende cosas y quiere establecerlas rápidamente en sus demandas, y hablo de inconvencionalidad, inconstitucionalidad, y como si fuera un niño voy y le comento a mi jefe, mira, aquí tengo esta demanda, o tenemos esta sentencia maravillosa que condenó al pago de la suerte principal y aparte los intereses y todo conforme lo que yo lo hice, ¿no? Y el señalamiento, la reflexión que me da mi jefe es la siguiente: Rodrigo, muy bien, maravillosa tu sentencia, muy padre tu demanda, qué bien redactada está. ¿Esto está cumpliendo con los objetivos para con nuestro cliente? Es decir, ¿le estamos recuperando los bienes necesarios para el cliente? No. Gracias, Rodrigo. Entonces, sigue participando, haz tu trabajo y danos una solución. Bien, esto lo que nos lleva es que, si bien nosotros como abogados tenemos una obligación de esforzarnos y de realizar una serie de cuestiones jurídicas y a veces no tanto jurídicas como investigación y demás,
siempre es importante que ustedes desde el inicio, al suscribir un pagaré, tengan en mente que gran parte de la efectividad va a estar, si bien en que cumpla los requisitos este pagaré, pero sobre todo en que el demandado tenga bienes. Sé que ustedes como empresas tienen políticas de venta y tienen que cumplir con metas y tienen que cumplir con ciertos números, y entonces a veces eso lo que implica es que vendan como si estuviéramos produciendo cualquier cosa para alcanzar esos números. Sin embargo, tenemos que detenernos un momento, o ustedes tienen que detenerse un momento a revisar esas políticas de venta, porque acarrea ciertos problemas. Ya hace rato señalábamos el tema de la verificación de la firma, que a veces no capacitamos a las personas para que revisen la personalidad de los suscriptores, pero también de nada nos va a servir un pagaré si nuestro suscriptor o deudor no tiene bienes que le podamos embargar. ¿Vale? Entonces, podremos tener sentencias maravillosas, podremos hacer muchas cosas, podrá condenarse, pero si ustedes desde el inicio, como sugerencia, no dan estos pasos extra para tratar de garantizar, vamos a tener una serie de problemas. Y la práctica, ¿qué es lo que nos señala? Que muchas veces contratamos y suscribimos pagarés con personas que las podemos googlear y las encontramos y vemos que tienen su oficina, y pues ya con eso nos damos por bien servido, pero no generamos algún otro mecanismo. Sugerencia, no es algo propiamente jurídico, pero al final del día lo importante es cumplir con ustedes como empresa y que ustedes protejan su patrimonio. Pues bueno, contraten algún tipo de servicio. Si no me equivoco, esta página donde uno revisa su estatus crediticio puede realizar estas investigaciones y te puede dar una especie de dictamen respecto de las posibilidades o viabilidad que tiene el suscriptor. ¿Vale? Entonces, esta es una sugerencia. Ahora bien, guarda tu pagaré. Dirán, esto está de más, ¿no? Como señalaría este comediante Franco Escamilla, parece chiste, pero es anécdota. Tenemos en el despacho algunos asuntos en los que tenemos que ejercitar otras vías o generar mecanismos diversos a la ejecutiva mercantil, porque tenemos copias del pagaré, pero no tenemos el pagaré en sí mismo, y lo cual nuevamente se relaciona con las políticas que tenemos que establecer en cuanto a la suscripción del pagaré, la verificación de la personalidad, el verificar si tienen bienes los demandados, si va a ser efectivo, y ahora resguardemos nuestro pagaré. De verdad, muchos casos tenemos en los cuales no sabemos dónde está nuestro pagaré. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, pues bueno, tenemos una matriz en la Ciudad de México, pero pues tenemos sucursales en distintas partes de la República. Ahora bien, vayamos con el último punto de las precisiones y de las recomendaciones que les hacemos. El pagaré no es una garantía. Amigos abogados, si ustedes se meten a revisar en Google, si ustedes revisan algunos videos en YouTube, van a encontrar muchísimas personas que señalan que el pagaré es una garantía. No lo es. El pagaré es una obligación principal que incluso puede tener su propia garantía, que es el aval. Pero hay veces que nos preguntan a nosotros como abogados, oye, ¿el pagaré puede garantizarme perfectamente esta operación de compraventa? La respuesta es no. Nosotros siempre sugerimos que, pues bueno, se soliciten verdaderas formas de garantizar, la cual podría ser el anticipo de una cantidad del total del contrato. También se puede establecer algún tipo de fianza, prenda, hipoteca. Esas son verdaderas garantías. El pagaré es una obligación independiente que nada tiene que ver, y que relacionado con los 3 puntos anteriores, pues bueno, podríamos estar ante un acreedor, perdón, ante un deudor que pues se encuentra en estado de insolvencia. Entonces, son importantes los elementos del pagaré, estos elementos de existencia, cumplir con los requisitos del artículo 170, pero en ese mismo sentido, ustedes como empresa tienen que cuidar estas cuestiones desde el inicio, desde la suscripción de los mismos. Bueno, pues traté de ser muy preciso en esta presentación. Les repito, la idea no es dar, o hubiera sido imposible intentar dar una cátedra cum, ¿no? Para aquellos abogados.
podríamos tratar de hablar de asuntos bastante complicados o interesantes. Sin embargo, siempre me quedo con la reflexión que me da mi jefe. Bueno, ¿por qué no ir por los elementos sencillos? ¿Por qué no cumplir desde el principio con las cuestiones básicas para, en todo caso, poder alcanzar los objetivos o los fines que tenemos? Y es poder recuperar y poder proteger el patrimonio de nuestras empresas, de nuestros clientes y nuestros amigos y socios de negocio. Entonces, con esto termino la presentación para efecto de que podamos pasar al periodo de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos también a los asistentes que han permanecido y pues queremos pedirles que vayan estableciendo en el chat sus preguntas. Daremos unos minutos más para que las planteen y si bien lo pueden hacer por el chat, también podrían de alguna manera abrir su micrófono y plantearlas. Si no, lo más conveniente es que nos las vayan escribiendo al chat, por favor. Tenemos aquí una pregunta que es de Edgar Escamilla. Edgar Escamilla nos pregunta, ¿cómo funcionan los pagarés en los contratos de apertura de crédito de consumo? Vaya, no es muy clara, pero a ver, Rodrigo, no sé si opines lo mismo. Creo que quiere saber si existe algún problema en la vinculación de estos pagarés, o no sé si se refiere a que se pueden ejercitar sin necesidad del contrato. ¿Tú qué opinión nos mereces, Rodrigo? Dice, ¿cómo funcionan los pagarés en los contratos de apertura de crédito de consumo? Bien, pues bueno, vayamos primeramente al tema del contrato de apertura de crédito. Es un contrato independiente que de igual forma se regula en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Y pues bueno, yo quiero suponer de alguna forma que lo que nos señala es sobre su efectividad o el vínculo que puede tener con el cumplimiento de la obligación principal. A mi parecer, o por lo que hemos visto un poco en la práctica, los pagarés tienen la misma intención de ser un medio eficaz a través del cual exigir el cumplimiento de un pago cuando una obligación diversa e independiente no se ha cumplido. Es decir, quizás un poco como respuesta, digo, sí, nos haría falta un poco más de precisión, pero la idea siempre es recordar que los pagarés son autónomos, que podrían ser exigidos por sí mismos y que quizás, a lo mejor, en un ejemplo más concreto, pues podría tener una cuestión de causalidad que digamos que quite el tema de la abstracción. Pero bueno, digamos que en conclusión, para mí lo relevante es que mientras sea autónomo y no esté relacionado con el contrato principal, va a poder ser ejecutado perfectamente. Si me permites agregar algo, Rodrigo, en cuanto a la pregunta, creo que podríamos definir dos situaciones. Si los pagarés están vinculados a un contrato por lo general, estos vienen a acreditar las disposiciones del crédito. Vienen a ser los justificantes de esas disposiciones del crédito que nos fue otorgado. Y en la práctica, y ya en manera, para efectos procesales, tienen la misma fuerza, aunque se encuentren vinculados. Lo único que pasa es que estos pueden ser sujetos a excepciones personales que establezca el deudor a fin de acreditar el monto real del adeudo, y en todo caso no pierden su ejecutividad, sino solamente permiten establecer en la medida de lo posible los derechos pendientes de pago. Y también van a servir para acreditar en su momento si se pagó o no se pagó la totalidad de la deuda. Creo que eso podría complementar un poco la duda, y no sé si nuestros asistentes tengan una cuestión más. Por favor, háganoslo saber. Bien, creo que aquí puedo leer una pregunta de Daniel Jiménez. Dice, ¿qué pasa si las cantidades no coinciden tanto en la letra como en números? Bien, pues mira, en este caso ya se ha pronunciado nuevamente en nuestros tribunales respecto de que
vamos a estar a la cantidad que se haya señalado en letras. A manera de ejemplo, hace rato les presentaba un pagaré que señalaba tanto en números como en letra la cantidad de 423,000 pesos, pero supongamos que la cantidad en letras dice 423,000, pero tanto hacia arriba como hacia abajo en letra señala alguna diversa, el juez tendrá que estar a la cantidad señalada en cuanto a letras. Eso es algo que ya se ha resuelto y pues bueno, nosotros como abogados o ustedes como partes de un pagaré tendrán que estar sujetos a ese tipo de interpretaciones. Muy bien, Rodrigo. Tenemos otra pregunta por acá. Nos establece Brenda Viridiana Corona. Refiere que mencionaste que había de tener cuidado con los contratos de prestaciones de servicios y cualquier otro tipo de contrato. Lo que no entendió es si se refería al tema de la vinculación con el pagaré o cuál era el detalle al respecto. Si por las características de cada contrato no se puede estar vinculando al pagaré, por favor acláralo para que se le disipe la duda. Bien, gracias Iván. Aquí te recordamos, Brenda, la charla del día de hoy es el pagaré y esos elementos que nos puedan permitir o que nos ayuden a que sea eficaz su cobro. Entonces, lo que señalábamos es que dentro de sus características está la abstracción, es decir, que no importa el vínculo o el origen de este pagaré, nosotros lo único que tenemos es que señalarle a un juez que tenemos un documento y que no se ha cumplido con el pago del mismo y entonces podemos proceder. Si nosotros vinculamos un pagaré, es decir, imagina el formato que teníamos hace rato y señalamos que este pagaré se encuentra vinculado al contrato de prestación de servicios o al contrato de arrendamiento o a cierta situación, nosotros en nuestro propio pagaré estaremos matando esa característica de abstracción y entonces cuando queramos requerirlo en la vía ejecutiva vamos a estar en una posibilidad en la cual el demandado se oponga y señale que ese pagaré se encuentra relacionado con otra condición o a una causalidad y por tanto, como no se ha cumplido esa condición, tenemos que ventilarlo en otro lugar. Es decir, aquí la sugerencia y la conclusión, entendamos que el pagaré es un documento autónomo, quedémonos con sus características, no le agreguemos cosas que nos pueden afectar, sí, las que nos puedan beneficiar, sobre todo a ustedes que están del lado de la empresa, pero no cosas que nos puedan afectar. Bien, espero haber respondido a tu pregunta. Muy bien, Rodrigo, nos pregunta también Eric Sánchez, ¿sí? Que si para el tema de la firma es posible llevar fotografía del momento de la firma para acreditar que se realizó esta por el suscriptor del pagaré. O bien, ¿qué elemento podemos adjuntar para ratificar que la firma es fehaciente? Esto derivado de la rotación personal de personal que las empresas tienen. Bien, ahí lo que podríamos señalar es que ante ciertos supuestos, pues nos convendría tomar medidas distintas a la firma de cualquier pagaré. Vayamos. Primero de ellos, solicitémosle al suscriptor la copia de su identificación, de su credencial para votar, para que en el momento mismo que estemos, se esté suscribiendo el pagaré, nosotros podamos cotejar primeramente que las firmas coincidan. Efectivamente, sí, se podría tener un tema de testigos. Sin embargo, hace rato señalaba que ya propiamente en un juicio, la prueba idónea es la pericial en caligrafía, grafoscopia, porque es un peritaje de un personaje que tiene los conocimientos científicos y específicos para determinar si proviene o no proviene. ¿Nos puede ayudar el tema de los testigos? Sí. También nos puede ayudar, sobre todo, lo vemos mucho en temas en los cuales nosotros vamos como demandados y llegamos a utilizar este tipo de pruebas. Sin embargo, te señalo que la prueba importante es la pericial. Ahora bien, un último consejo. Ahora que yo estaba estudiando el tema para poder presentarlo con ustedes, por ahí encontré el artículo de un notario público que decía, bueno,
pues lo idóneo es que si vas a suscribir o vas a establecer documentos con alto valor, pues hazlo ante un fedatario público. ¿Por qué razón? Porque esto le va a dar fiabilidad de que se realizó o se suscribió el pagaré por la persona que señala o está indicada en el mismo y pues bueno, tendrá, por así decirlo, un valor probatorio pleno. Entonces, aquí te dejo algunos consejos, podríamos más adelante, si tú así lo gustas, ver algunos asuntos en concreto, pero pues esa sería la respuesta por el momento. Muy bien, vamos a atender una última pregunta porque ya estamos en tiempo. Y aquí tenemos una muy interesante, Rodrigo. ¿Cuánto es lo máximo de interés que puedo cobrar por un pagaré? Ahí, antes de darte la palabra, me gustaría comenzar diciendo que cada caso en concreto se debe de analizar, pero de alguna manera esta pregunta no se responde para todos como una receta en general, sino que aplica para cada caso específico. Y en cuanto al máximo de interés, depende tanto del monto como de las partes firmantes, como de la fecha en que se va a suscribir. ¿Tú qué opinión merece, Rodrigo? Muchas gracias, Iván. Sí, efectivamente, nuevamente, cuando hacía el estudio del tema, encontré algunos criterios relevantes, pero lo que efectivamente lo que quisiéramos transmitir es que nuestra Suprema Corte lo que dice es, bueno, no podemos en un primer momento establecer un máximo. Tenemos que entender que son condiciones distintas las que se presentan en cada caso particular y entre ellas vamos a tomar primero que nada pues bueno, la calidad de las partes, ¿no? Sus posibilidades económicas, el tiempo del vencimiento del pagaré. También se van a utilizar criterios subjetivos como los índices que puede establecer el Banco de México y algunos otros criterios, opiniones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, como si fuera una especie de fórmula en la cual hacemos la suma de distintos elementos, pues el juez va a tener la posibilidad de establecer cuál sería en su particular caso, pues un interés usurario. Muy bien, Rodrigo, pues muchas gracias. Gracias a todos nuestros asistentes a la charla del día de hoy. Estamos muy contentos de poder contar con su asistencia y queremos recordarle que seguiremos durante la semana en el mismo horario teniendo más temas de interés para sus empresas y modelos de negocio. Con esto damos formalmente por concluida la charla del día de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado, que haya tenido elementos que enriquezcan sus operaciones y pues bueno, los invitamos a continuar conectados con nosotros y les reiteramos, cada uno de los asuntos se deben de estudiar de manera particular. Ninguno de los elementos que aquí se han comentado se pueden aplicar de una manera general a todos los casos. Solicitamos en ese sentido que si tienen dudas, pues nos contacten y podamos aclararlas de manera personal. Les agradecemos a todos y esperemos que se encuentren muy bien. Hasta luego.